12. Industrias artísticas, cultura pop y deporte. Que la manipulación, la mentira y la iniquidad sea algo cotidiano en el mundo moderno, puede incitar a que se valoren algunas graves materias como superfluas, anecdóticas, irrelevantes. Las expresiones artísticas propias de la modernidad serían un buen ejemplo de cómo algo dañino se presenta como inofensivo, incluso edificante, constructivo, cultural, dirán los modernos. Nadie duda del carácter industrial de las expresiones artísticas modernas, que todo contemporáneo no duda en reconocer. Así, los más entusiastas seguidores de estas expresiones se vanaglorian de la existencia de una industria del cine, una industria de la música. Sin saber que estas expresiones ilustran a la perfección lo que puede llamarse, sin miedo alguno a exagerar la esquizofrenia de nuestro tiempo. Independientemente de lo que se pretenda entender con el término arte, parece obvio que esta actividad, el arte, sería la propia de los artistas. Precisamente la industria supone ser, por definición, la antítesis misma de cualquier creación artística o artesanal. De hecho, allá donde llega la industria, como consecuencia, los artistas, los artesanos, y los oficios tradicionales en general, se ven amenazados hasta que, más temprano que tarde, desaparecen. Ese es el efecto inmediato de la llegada de cualquier industria y la revolución que siempre le acompaña. Allá donde la industria produce, el arte no puede crear. Arte e industria no son solo conceptos opuestos, sino que también son actividades rivales entre sí, premisas irreconciliables, verdaderos enemigos tal y como el conocimiento tradicional y el espíritu moderno lo son. Ignoramos qué quieren decir algunos contemporáneos con las expresiones artísticas de la industria de la música. Solo podemos valorar esta expresión bien como un double think orwelliano diabólicamente admitido, bien como un balbuceo de una necedad que ya hace tiempo carece incluso de vergüenza como para disimularse. También reconocemos ignorar el porqué admitiendo una industria musical, una industria del cine. Existe un hipócrita decoro y resistencia a referirse a una industria literaria, tal y como de hecho existe. Como prueba irrefutable de esta existencia, basta con señalar la estrecha relación entre estas diversas industrias artísticas. Libros que se convierten en películas, películas que se convierten en libros, libros que se convierten en videojuegos, videojuegos que se convierten en películas, películas que se convierten en CDs, CDs para escuchar la lectura de aquellos primeros libros. Toda esta basura sería tan solo eso, es decir, un desecho necesario y, por lo demás, reciclable, si no fuera porque resulta ser algo más, manifestaciones de una de las cabezas del monstruo que no ocultamos desear decapitar. Se entenderá que las industrias artísticas, vamos a aceptar este término tal y como es usado por los modernos, tendrán como objetivo el mismo que tiene cualquier producción industrial, el beneficio. Este beneficio no solo será económico, sino que también será de otra índole más sutil, tal y como este capítulo mostrará. Si se trata de medir los beneficios, tanto los económicos como otros menos mensurables, la industria artística más rentable de la modernidad será la industria del cine. De hecho, actualmente, toda manifestación industrial aspirará a ser llevada a la gran pantalla. Porque, veamos cuál es la cúspide de las industrias artísticas, que han moldeado la fisonomía y psicología del penoso nuevo hombre, que ya están haciendo para culminación del proyecto global. La industria artística paradigmática, Hollywood. Dentro de esa soberana estupidez llamada industria artística, habrá una que resultará paradigmática por estructura, financiación, influencia y función. La industria de Hollywood. El cine supone ser el medio artístico genuinamente moderno, y no sin motivo, es llamado el séptimo arte, como un forzado añadido postrero en la lista clásica de las expresiones artísticas. A diferencia de las artes tradicionales, el cine tiene fecha y lugar de nacimiento. El solsticio de invierno de 1895, en París, de nuevo, origen europeo y el siglo XIX. Ya desde sus primeros años de vida, el cine es caracterizado por tres signos que marcarán su destino. Su gran influencia propagandística en las masas, la pasividad inherente al espectador cinematográfico, y la preponderancia de la producción. De hecho, la película es la única manifestación artística que siempre será llamada producción, y no creación, tal y como cualquier otro arte. La producción es una voz extraída del entorno industrial decimonónico, y no sin motivo ese es el entorno que dio vida al cine. Por lo tanto, el cine, ya desde sus primeros compases, produce en una industria destinada a ello, la industria del cine, y la mayor potencia industrial se ubicará en Estados Unidos, en Los Ángeles, en Hollywood. La madera es un simbolismo ampliamente utilizado en numerosas tradiciones para contener la materia prima de la que se sirve el creador. El artesano parte de una madera, de un tronco, de un árbol, y a través de la creación artística, se manifiesta la obra, la escultura.
la forma. La madera es la potencia amorfa de una creación concreta, tangible, palpable. ¿Dónde se ubica la inversión moderna del arte que será devaluado a la categoría de producción industrial? En Hollywood. Hollywood, madera sagrada. Explicitar el carácter sacro de un símbolo ya denota su deformación. La industria del cine producirá intangibilidades artísticas a partir del símbolo tradicional de la madera como materia prima del arte. Hollywood será llamada también la fábrica de los sueños. Efectivamente, la creación artística se invierte en producción de ilusiones, ficciones, irrealidades, evanescencias. Así, los primeros estudios de Hollywood ya se conciben como fábricas que tienen como objetivo inmediato el beneficio económico. Las primeras productoras norteamericanas ya veían el cine como un lucrativo negocio. Los fundadores de los estudios compiten entre sí ferozmente, dando lugar a fusiones, desapariciones, quiebras y millonarios, por lo demás, como cualquier industria de la época. Los orígenes y el simbolismo de los estudios de Hollywood ya indican unas cuantas cosas. Fox Pictures, productora con un nombre de valor cabalístico potente y voz inglesa de la raposa, animal simbólico de gran importancia en ciertos grupúsculos, se fusionará en 1934 con otro estudio dando lugar a la 20th Century Fox. Paramount Pictures se fundará en 1912 con la proyección del film Queen Elizabeth, y las astucias financieras de Adolphe Sucor, que adoptará el simbolismo femenino de la montaña. Otro símbolo femenino, aún más explícito, adoptará más tarde Columbia Pictures, 1924, en donde una mujer con la antorcha en la mano derecha dará imagen humana a la diosa, Paloma, Colomba, animal de potente contenido en ciertas logias francmasónicas británicas. Los estudios Universal tomarán el Globo, MGM, fusión de los industriales Samuel Goldwyn y Louis Mayer, adoptarán el símbolo solar del león, y los hermanos polacos Warner fundaron en 1923 la productora que más tarde tendrá como icono un conejo que dará suerte. ¿Qué es lo que primero aparece en una película de Hollywood? ¿El título de la película? No. ¿El nombre del director? No. ¿Un cariñoso saludo al espectador? No, no y no. Lo primero que aparece en todas las películas de Hollywood es la tarjeta de presentación de la productora. El poder de la producción en Hollywood es total, y, además, la producción controla a su vez la distribución, y, directa o indirectamente, las salas de proyección. Se trata de la época dorada del cine y su Star System, abreviado SS, donde un puñado de actores eran usados al servicio de dicha producción industrial cinematográfica. Estos actores se convertían, y se convierten, en millonarios solo por actuar dentro de un oficio donde nunca sobró el dinero. El precio del Star System está en las vidas atormentadas, el alcohol, los divorcios, las drogas, los suicidios, el ostracismo. Actualmente un actor de Hollywood puede facturar $50 millones en solo un año, incluso más, como Cameron Diaz, cuando fue novia de David de Rothschild, en 2007. ¿Alguien se ha preguntado quién, por qué, y con qué se paga este Star System? En 1929, en plena crisis económica internacional, aparece el cine sonoro. El cine ya no se muestra tan rentable en términos económicos como lo parecía a principios de siglo. Sin embargo, las productoras siguen apostando por una industria que ya no solo aspira al beneficio económico. Ya se ha comprobado en el extranjero el poder propagandístico del cine mudo en las masas, con El acorazado Potemkin, 1925. Con el cine sonoro, esta función de control del pensamiento se maximiza a través de la Segunda Guerra Mundial, y sus producciones propagandísticas. Tras la brutal crisis económica que sufren las productoras en 1948, el cine de Hollywood será más una plataforma de control mental del establishment que un mero negocio tal y como se concibió en su origen. A partir de ese momento, la financiación de los estudios de Hollywood estará relacionadísima con grupos de poder políticos. No es ningún secreto que Academy of Motion Pictures Arts and Sciences, la responsable de los codiciados Oscar, sea una institución altamente politizada. Nos remitimos a cualquier historia de esta academia y los estudios de Hollywood, incluidas las más oficiales y mitómanas, para comprobar esta repugnante politización. El binomio, establishment, industria del cine, permite que uno se perpetúe y que la otra tenga razón de ser. El cine, tal y como se entiende en la actualidad, no es ni puede ser directamente rentable en términos económicos. Es su función propagandística y de manipulación mental de las masas, la que motivan a grupos financieros, públicos y privados, que hacen del cine algo no solo rentable, sino lucrativo e interesantísimo en cuestión de establecimiento del poder. Para ilustrar esto bastaría echar un vistazo al cine en apariencia fuera de la esfera de Hollywood, y, muy especialmente al cine europeo. ¿Qué sería el cine europeo?
incluso, el más alternativo, sin las subvenciones de los ministerios de cultura y los patrocinios corporativistas? Respuesta: no sería nada. Y, lo que resultaría más interesante para los ciudadanos, no saquearían las arcas públicas abiertas a los Alí Baba de la industria artística moderna. Interesante estructura de financiación la del cine europeo. El público potencial de una película financia, a través de sus impuestos, a una producción que será ofertada comercialmente a ese mismo público. Si el incauto público paga dinero por ella, la subvención de la siguiente producción será más suculenta. Así se produce el arte de los jóvenes cineastas europeos que, en última instancia, aspirarían a ser valorados, dirigidos, distribuidos, o incluso producidos, por el Gran Seis norteamericano. ¿Qué es el Gran Seis? No es un término que nos hayamos inventado nosotros. Toda esta sinvergüencería de la industria artística está controlada empresarialmente por una red corporativista de 6 entidades independientes entre sí, que se llama en su propio medio, The Big Six. El Gran Seis, que a su vez está controlada por directivos pertenecientes a los grupos de poder políticos de siempre. El Gran Seis produce el 60% del cine mundial, sin contar, el caso aparte de Bollywood, distribuye casi el 85% de las producciones norteamericanas y europeas, y es el responsable del 100% del cine de éxito internacional dosificado a través de sus blockbusters. Se trata del organigrama de la superestructura de programación mental de masas más potente al servicio del establishment. Las 6 entidades serían 20th Century Fox, un monstruo paraguas de cientos de empresas que incluye cine, música, televisión; Paramount Pictures, que pertenecería a su vez al gigante Viacom, y que tendría bajo su control a numerosas productoras de la importancia de DreamWorks o MTV Productions; Universal, rama cinematográfica de la poderosísima General Electric; Sony Pictures, que englobaría a grandes nombres como Columbia Pictures, Metro-Goldwyn-Mayer, o TriStar; Warner Bros. Entertainment, un policéfalo monstruo de mass media que incluye cine, televisión, música, industria juguetera, parques turísticos infantiles, y Buena Vista Motion Pictures, que cerraría el hexaedro con Touchstone, Miramax, Walt Disney Productions, y muchísimas más corporaciones bajo el mismo paraguas. Esta estrella de 6 puntas ha perpetuado la programación mental más multifacética y enrevesada que el ser humano haya sufrido jamás. A pesar de esta complejidad, el esquema básico de manipulación resulta simple. El hombre moderno se sienta pasivamente, y se traga una serie de contenidos que él creerá escoger a través de las convenciones de género. Dependiendo de su arquitectura emocional, el individuo manipulado será dirigido a uno u otro género. Teniendo en cuenta que esa estructura genérica es la que utiliza la propia programación mental, haremos un breve resumen de los contenidos de cada género. Nos centraremos en los últimos 30 años, pues, a través de la revolución tecnológica mediática de la década de los 80, los medios de control mental de las masas alcanzaron cotas de las que aún no se ha bajado, sino muy por el contrario. Veamos el esquema de esta inédita y triste programación. Comedia. Uno de los contextos emocionales que Hollywood siempre consideró más adecuado para la transferencia subconsciente con el público, ha sido, y es, la distracción, la buena disposición, el relajo, es decir, el contexto de comedia. Incluso antes del cine sonoro, ese era el principal objetivo, que el espectador pase un buen rato, se divierta, se entretenga. De hecho, muchas productoras tienen en sus nombres la palabra entertainment. Ese entretenimiento puede resultar un fin en sí mismo, que hace que el espectador vuelva a pagar por más entretenimiento. Sin embargo, el entretenimiento no es solo eso. Una mente entretenida, pasivamente, distraída, pasando el rato, es un contexto idóneo para bombardear con estímulos conductivistas en la estructura emocional del individuo. ¿Cuál es la emoción que el hombre moderno identifica como la más elevada? Algo amorfo y multisemántico que llama amor, love, en inglés. Por ello, surge la comedia de amor, o la comedia romántica, como uno de los géneros capitales del cine de Hollywood. Sabrina, 1954, The Apartment, 1960, o Carry On Living, 1970, irán maleando la concepción moderna de amor, bajo los patrones marcados por la ingeniería social del American Way of Life. La apariencia inofensiva de las comedias románticas de los 50, 60 y 70 encubren a la perfección la estrechez emocional y el moralismo protestante que se transmiten en género tan nefasto. La década de los 80 inaugura el poderío tecnológico del cine, y la comedia romántica tendrá su papel. Woody Allen gana el Oscar por Annie Hall, 1977. A la ya enfermiza concepción amorosa de Hollywood, la prolífica obra de Allen añade su toque personal con psicoanálisis, infidelidades y neurosis sexuales. Sin embargo, la comedia romántica de Hollywood alcanza su clímax comercial con Pretty Woman, 1990,
Touchstone, Buena Vista, una historia en la que un ejecutivo corporativista con refinados gustos europeos se enamora de la prostituta que contrata. ¡Qué conmovedor! Blockbusters románticos que continuaron la programación de masas, solo por citar algunos, fueron Shakespeare in Love, 1998, Universal, Notting Hill, 1999, Universal, o El Diablo se viste de Prada, 2006, 20 Fox. Mención especial merecerían ciertos subgéneros de la comedia, como el prolífico teen comedy, cuyo máximo éxito comercial lo obtuvo la saga American Pie, 1999, Universal, en la que la destrucción emocional se hace más explícita y, además, se dirigirá a la población más débil y más interesante para las pretensiones globalizadoras, la juventud. Drama. Si la comedia de Hollywood encuentra en la relajación y la alegría vehículos para la manipulación, el drama descubrirá que también se puede sacar tajada de la contracción y la angustia. Centrándose en el boom mediático que se abrió con los 80, se comprobará que transmitir tristeza y desesperanza a una masa triste y desesperada, siempre resulta rentable. Gran mayoría de los Oscar de los últimos 30 años se lo llevan dramas, y un buen porcentaje de las protagonistas de estos films serán mujeres profundamente desdichadas. Quizá Love Story, 1970, Paramount, fue la pionera en cobrar entrada por hacer llorar y mutilar emocionalmente a toda una generación. A partir de ese momento, los temas dramáticos de Hollywood se centrarán en la mujer, y se impondrán artificiales problemas modernos, como consecuencias inherentes al género femenino. Angelina Jolie, más tarde sería embajadora de la ONU, ganó su primer Oscar por Girl, Interrupted, 2000, Sony, Colombia, en la que encarna a una neurótica con tendencias suicidas internada en un centro psiquiátrico donde se atiborra a drogas. Charlize Theron ganará la estatuilla de la Academia por Monster, 2003, en donde interpreta a una prostituta lesbiana que se convierte en asesina en serie por amor a su novia. También ganará el Oscar Hilary Swank, que interpretará primero a una lesbiana excluida socialmente, Boys Don't Cry, 1999, 20 Fox, a una boxeadora pobre parapléjica que pide eutanasia, $1 Million Baby, 2005, Warner, y a una mujer que enviuda antes de los 30 cuando su marido muere de fulminante cáncer cerebral, P.S. I Love You, 2007, Warner. Estas son las mujeres premiadas en Hollywood, y a través de ese mismo desprecio de la feminidad, la Academia valorará los trabajos de un Pedro Almodóvar, con sus Mujeres al borde de un ataque de nervios, Todo sobre mi madre, Hable con ella, y sus incontables versiones de una misma película. Dramas valorados por la Academia de Hollywood fueron Titanic, 1997, 20 Fox, una metáfora del hundimiento del mundo moderno en la que un artista pordiosero se sacrifica para que una anciana burguesa conserve sus joyas y conozca el amor. O Forrest Gump, 1994, Paramount, la historia norteamericana sobrevivida por un retrasado mental que se zafa de la revolución pop, de la muerte en Vietnam, y del SIDA, gracias a que se escapa corriendo rápido. Además de todos los citados, uno de los dramas más galardonados y más influyentes de los últimos años fue American Beauty, 1999, DreamWorks, Paramount, en la que, bajo pretexto crítico, se observan las miserias de la sociedad norteamericana a través de la cámara, que todo lo ve, de un hijo de militar que se gana la vida vendiendo marihuana, manipulada por el gobierno norteamericano. El dealer observador de la tragedia americana graba palomas muertas, vecinos en su intimidad, bolsas del supermercado volando. Y una adolescente que desea que su padre se muera, se enamora de él por su sensibilidad. ¡Qué fantástica crítica del American Way of Life! Los contenidos simbólicos de los dramas suelen incluir la muerte, por lo que la impresión subliminal en el público va a ser más potente. La transferencia inconsciente del drama llegará a cotas de poder inimaginables a través del contexto más dramático que un ser humano puede experimentar, la guerra. Cine bélico. La propaganda bélica siempre ha sido una de las funciones principales del cine en general y, muy especialmente de Hollywood, el cual encuentra en la Segunda Guerra Mundial una mina de contenidos propagandísticos. El amplio volumen de películas bélicas producidas durante e inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial siempre contienen las transferencias subconscientes comunes. Aliados apuestos y sonrientes que se enamoran, japoneses subnormales con comportamiento de alimaña, alemanes fríos y psicópatas. La crisis de distribución que la industria de Hollywood sufrió en 1948, merma la producción cinematográfica bélica, hasta que en los años 60, esta se revitaliza a través de la Guerra de Vietnam, subgénero que culmina con Platoon, 1986, MGM. Oscar a la mejor película. De la infinidad de producciones relacionadas con Vietnam, hay que destacar por éxito, impacto social, e infamia propagandística a la saga Rambo, 1982,
85, 88, 2008, Sony, en la cual se ensalzará como héroe a un veterano de Vietnam trastornado que trabaja en diferentes misiones paramilitares. Pero el extremo más histriónico en propaganda bélica se encuentra en las revisiones de la Segunda Guerra Mundial que los estudios de Hollywood produjeron en los últimos 30 años. El tema favorito y más rentable para las productoras pasa a ser el genocidio del pueblo judío, revisado con alevosía y deformado al servicio de transferencias conductivistas para con las masas. Es ampliamente conocida la influencia de la élite judía norteamericana en la industria del entretenimiento, y en 1992 se le encarga a Steven Spielberg, director ligadísimo al lobby judío y a sus leales voceros, la Liga Anti-Difamatoria, la Superproducción, la Lista de Schindler, 1993, Universal, que arrasa en la edición de los Oscar con 7 premios. Se perpetuarán innumerables producciones bélicas a lo largo de los años siguientes. Salvar al soldado Ryan, 1998, Paramount, en la que el espectador se acostumbra a que la pantalla quede literalmente manchada de sangre. La delgada línea roja, 1998, 20 Fox, otra dosis de hemoglobina para el indefenso espectador. Pearl Harbor, 2001 Buena Vista, panfleto comercial que mezcla el trauma del bombardeo masivo con romanticismo y erotismo en los hangares. Enemigo a las puertas, 2001 Paramount. Revisión de la batalla de Stalingrado en la que un pobre cazador se convierte en héroe volando los sesos de los alemanes. La vida es bella, 1997, distribuida por Miramax, película que cuenta como un niño resulta ser el único superviviente infantil en un campo de exterminio gracias a sus ansias por conseguir el premio de un tanque aliado. Al final del film, el tanque aliado aparece pilotado por un apuesto norteamericano sonriente que coloca su casco al niño. El pianista, 2002. Enésima versión de la historia de la indignidad y sufrimiento que el género humano sufrió. En la Segunda Guerra Mundial, el espectador ve imágenes de humillación y sadismo que quizá antes no se atrevieron a poner en la gran pantalla. Valkyrie, 2008, MGM. Film en donde el máster de la cienciología, Tom Cruise, encarna a un oficial nazi tuerto. Y esta vergonzosa lista de desechos panfletarios continuaría. Durante toda la segunda mitad del siglo XX, Hollywood se ha esforzado por mantener fresco el horror de la guerra. A cualquier ser humano que haya sufrido una guerra, le gustaría no ver ese horror ni en pintura. Sin embargo, Hollywood no solo hace pinturas de la guerra, sino que las coloca en secuencias de fotogramas, cada vez más realistas y violentas. Porque, al historiador Ian Gibson se le atribuye una frase de la cual la corrección política siempre ha abusado: el pueblo que no conoce su historia, corre el peligro de repetirla. Con el cine bélico de Hollywood, la frase podría ser otra más adecuada al contexto. El pueblo que no conoce su historia y cree conocerla a través del cine, está tan habituado a su horror que no tiene conciencia de que está repitiéndola cada día. Pero veamos qué entiende la industria del cine por historia. Género histórico. En los años 50, la pérdida del monopolio de distribución cinematográfica y la aparición de la televisión, exigen a Hollywood un producto novedoso. Se trata del cine épico, que tendrá con Ben-Hur, 1959, MGM, su máximo exponente. Hollywood seguirá con su manipulación histórica del genocidio de los pueblos indígenas norteamericanos a través de su western, y, además tomará como escenarios la Grecia antigua, Roma, Egipto, o la Edad Media, para llevar a cabo sus tendenciosas revisiones históricas al servicio de la manipulación mental. En los años de la revolución tecnológica se llegan a cotas de obscenidad inimaginables con Gladiador, 2000, Universal, en la que un importante militar romano conquista su libertad, asesinando a troche y moche en una suerte de equivalente deportivo de una fantasiosa Roma imperial. El circo, Troya, 2004 Warner, revisión sin dioses de la Ilíada con referencias militares modernas. O Alejandro, 2005 Warner, una biografía pop del emperador macedonio adecuada a la mentalidad imperialista del siglo XXI. Pero si hay una producción histórica clave en la programación mental global, esa fue la galardonadísima Braveheart, 1995, Paramount. Oscar a la mejor película en 1995. El director de esta superproducción es el mismo actor que protagonizaría Arma Letal, saga sobre un policía con sus propios métodos, Secuestro, sobre redes de secuestro infantil, Conspiracy Theory, panfleto contra las investigaciones alternativas, The Patriot, panfleto pseudo-patriótico norteamericano. Este tiparraco, es decir, Mel Gibson tomó la figura del héroe escocés William Wallace, y la usó para una manipulación emocional de masas de más de 2 horas y media. Gibson lo toca todo. Ahorcamiento de los padres, estupro, violación por parte de las autoridades inglesas, degüello de la mujer amada, éxtasis sanguinarios en plena batalla, alta traición, decapitación, tortura.
Lo más vergonzoso de la superproducción es que Gibson, él mismo interpreta a Wallace. Grita la ambigua máxima de la neolengua del nuevo orden mundial, libertad, cuando muere vencido por la nobleza inglesa. Su muerte sirve de ejemplo para la nobleza escocesa, y el film acaba con un noble de la casa Bruce, es decir, el linaje que sirve de puente entre la Orden del Temple y el rito escocés de la masonería, arengando a las masas a derramar su sangre en el campo de batalla. Pues bien, se estima que esta superproducción fue vista en los cines por 31 millones de personas, en los 5 continentes, en más de 30 lenguas. Aventuras. Y si la historia de Hollywood continúa, sus aventuras y desventuras entretendrán al nuevo hombre, y lo evadirán de su indigna vida esclava. Esa es la intención del cine de aventuras, que abrirá su ochentera época de oro con Conan the Barbarian, 1982, Universal, en la que debutará en Hollywood el fisioculturista que más tarde será gobernador del estado de California, Arnold Schwarzenegger. El cómic y la literatura fantástica pop serán las minas más explotadas por este género. En 1978, se estrena la saga Superman, 1978, Warner, título que no puede evitar recordar una traducción inglesa del superhombre de Nietzsche. La saga cuenta la historia de un hombre mediocre, torpe y despistado, que guarda en secreto ser en realidad un extraterrestre con poderes mágicos que usa para salvar al mundo. Preguntamos, ¿de qué? El hombre normal es periodista y como tal trabaja para el establishment. El superhéroe también trabajará para el mismo poder. De hecho, su uniforme de Superman será azul y rojo, tal y como la bandera norteamericana y la Union Jack. Otros grandes héroes del cine de aventuras que compartirán colores serán Spider-Man, cuando se vio una araña de semejantes colores, y, de forma más grotescamente explícita, el Capitán América. Pero si tenemos que escoger solo una saga aventurera de la infinitud de producciones de Hollywood de los últimos 30 años, esta será, por su importancia en el plan de programación global, Indiana Jones, Paramount, 1981, 84, 89. Alzando como héroe a un intrépido arqueólogo, y esto merece reconocimiento. El aburridísimo y triste arqueólogo moderno como héroe de aventuras. La saga desarrolla distorsiones de 3 importantes cuestiones simbólicas en la instauración del Novus Ordo Seclorum. El Arca de la Alianza, que contiene la ley mosaica del pueblo judío, los sacrificios humanos en honor a la deidad femenina Kali, y el Santo Grial, asociado al cáliz donde José de Arimatea recogió la sangre de Cristo. Los enemigos de Indiana serán los caballeros teutónicos, personificados como los nazis, que ansiarán encontrar las reliquias arqueológicas antes que el universitario protagonista, diestro en el manejo del látigo. Es necesario recordar cuál es la utilidad de un látigo. Sagas aventureras de Hollywood que también transmitieron potentes contenidos que hoy en día configuran la programación mental de la aldea global, fueron Regreso al futuro, 1985, 89, 90, Universal, sobre cómo viajar en el tiempo con la ayuda de un científico y la General Motors, Jurassic Park, 1993, Universal, sobre la colaboración entre arqueología moderna, ingeniería genética y parques temáticos infantiles, o Star Wars, una épica guerra maniquea con proporciones intergalácticas. Sin embargo, todas estas sagas nos llevarían a otro género con derecho propio en la programación mental, la ciencia ficción. Ciencia ficción. Una importante función en la programación mental de las masas a través del cine de Hollywood es colocar imágenes en el sustrato simbólico del espectador que éste desconoce completamente. ¿Para qué colocar en la mente de alguien algo que desconoce? Para cuando el sujeto se encuentre con esa misma imagen, la relación entre el sujeto conocedor y el objeto conocido estén bajo control de la fuerza manipuladora. Con otras palabras más gráficas. A un niño que nunca vio un rinoceronte, se le muestra la imagen de un rinoceronte y se le dice, esto es una tostadora, pero, en realidad, esto no existe, es ciencia ficción. Años después, el niño ya adulto se encuentra cara a cara con aquella imagen, es decir, un rinoceronte, y, tras cierta perplejidad tiene un pequeño percance por intentar tostar pan de molde con los cuernos del animal. Este es el papel de la ciencia ficción. Educar al ciudadano en un futuro que se valora como ficción, y que está tan bajo control y revisión constante como el presente y el pasado del hombre moderno. Si el género histórico manipula el pasado, la ciencia ficción de Hollywood controla el futuro del espectador y su torpe percepción de él. Un subgénero de esta ciencia ficción serían los extraterrestres. El ya citado Steven Spielberg será el director del record comercial E.T. 1982 Universal, en la que un extraterrestre curará la hemorragia de un niño que volará por los aires con su bicicleta una noche de Halloween de luna llena.
La película destruye emocionalmente al espectador con la enfermedad del niño, el abuso de poder de las autoridades federales, la muerte del simpático extraterrestre. Sin embargo, la película pasa por alto la cuestión principal. ¿Qué diablos estaban haciendo los papis de E.T. cuando le dejaron perderse en un granero del interior rural de los Estados Unidos? Spielberg insistió en la ciencia ficción con la producción de Encuentros en la tercera fase, 1977, Columbia, y con Inteligencia Artificial, 2001, Warner. No tan simpáticos serán los extraterrestres que celebrarán Independence Day, 1996, 20 Fox. Unos platillos voladores destruirán todas las metrópolis mundiales, y las fuerzas militares norteamericanas se harán cargo del desaguisado. En la batalla final contra los extraterrestres invasores, participará un heroico militar afroamericano, un kamikaze veterano de Vietnam, y el propio presidente de los Estados Unidos pilotando un caza. Con este tipo de producciones, los programadores mentales verdaderamente se aseguran que la realidad no supere la ficción. O tal vez no. Estos resultados apocalípticos manejados en Independence Day son obsesivamente repetidos en la ciencia ficción, hasta el punto de que se puede identificar un subgénero catastrofista. Deep Impact, 1998, Paramount, presidente americano negro hace frente a un tsunami. Armageddon, 1998, Buena Vista. Unos trabajadores de una corporación petrolera salvan al mundo yendo al espacio. Volcano, 1997, 20 Fox. El jefe de seguridad se cabrea porque Los Ángeles no está preparada para la erupción de un volcán. En algunas superproducciones, el cataclismo viene de manos de la revolución tecnológica, la crisis energética, los robots, la inteligencia artificial, o el cambio climático. Mad Max, 1979, 81, 85, Warner. Una extraña concepción de un anárquico futuro con escasez de gasolina gobernado por moteros esquizofrénicos. Matrix, 1999, Warner. Un spot publicitario de teléfonos móviles y gafas de sol utilizando una deformación brutal del concepto filosófico de la Maya Vedantina. 2012, 2009, Colombia. Un panfleto propagandístico de las armas climáticas. O Terminator, 1984, 91, Sony. Una revancha que los robots se toman contra los siempre cuestionados humanos. El director de Terminator, también de Titanic, James Cameron, presentará en 2009, Avatar, 2009, Fox, que llevará por título una importantísima voz sánscrita que será invertida al servicio de una propaganda ambientalista en 3D. En lo que a nosotros respecta, opinamos que la programación mental global de manos de Hollywood se completa con Avatar. A partir de ese momento, se entra en una nueva fase que no nos atrevemos a pronosticar. Thriller o terror. Ya hablamos someramente del thriller o terror movie en el capítulo El movimiento espírita y la espiritualidad al revés. En efecto, este es el género adoctrinador en los diferentes neoespiritualismos, así como el medio predilecto para transferir contenidos violentos e infrahumanos. Son películas especialmente deleznables, malas, baratas, y comúnmente endosadas en la distribución comercial de las superproducciones, a través de lo que llamaron la Serie B. Sin embargo, sobre todo con la revolución tecnológica, este género obtuvo éxitos comerciales comparables a blockbusters. Algunas de esas dañinas producciones fueron La Matanza de Texas, Viernes 13, Pesadilla en Elm Street. Y más recientemente, las sagas dirigidas a la juventud, Scream, 1996, Sony, donde un asesino en serie se carga a jovencitas a las que previamente llama por teléfono móvil, o Sé lo que hicisteis el último verano, 1997, Colombia, donde unos adolescentes matan a un pescador cuyo espíritu se venga en forma de serial killer. Toda esta basofia busca aterrorizar al espectador. Se conoce la gran utilidad de ese terror. ¿Quién gana qué con el terror de un niño, un adolescente, o un espectador cualquiera? Se trata de la cultura pop, llamada así inicialmente por su carácter popular. Sin embargo, aunque esta pseudo-cultura, en efecto, está dirigida a las masas populares, su diseño y desarrollo no es en absoluto popular, ni mucho menos folclórico, ni espontáneo, ni auténtico. Se llama cultura pop al amorfo sustituto comercializado que reemplazan las arrasadas manifestaciones culturales de los pueblos. Así, nadie se extraña que la cultura pop sea tan popular en Estados Unidos, en Reino Unido, en Rusia, o en Japón, y que las canciones de The Beatles o Michael Jackson sean escuchadas en los 5 continentes, incluso hoy en día. Popular, aquí significa uniformado, una cultura que iguale la creatividad artística hacia el límite inferior, en detrimento de una manifestación humana sincera, y al servicio de una estandarización intelectual del nuevo hombre global.
Por lo tanto, estamos ante algo muchísimo más grave de lo que puede parecer al escuchar el último hit del verano. Las implicaciones de la cultura pop en el proceso de deshumanización son tan vastas, que exponer su función con una mínima profundidad llevaría una obra monográfica, de varios volúmenes. La cultura pop, además de con la industria del cine, está relacionada con la publicidad corporativista, con la llamada moda, con el desarrollo tecnológico, informática, Internet, MP3, con el resto de industrias artísticas, incluso con realidades tan complejas como los movimientos neoespiritualistas, la segregación étnica y el tráfico de drogas. Como se ve, se trata de un bicho de demasiadas cabezas. Por lo tanto, para dar una visión global de tan complejo fenómeno, se dará una breve exposición histórica en la que se verán con detalle dos puntos clave en el desarrollo de la cultura pop: la vulgarización y divulgación de todo uso de drogas en el mundo moderno, y la destrucción de la comunidad afroamericana, la cual, a través de una diabólica paradoja, fue el origen de la manifestación folclórica legítima que se usó para dar a luz a semejante monstruo, un ruido anglosajón moderno como tiránica imposición de una cultura global. Esa comunidad afroamericana no eran sino los negros esclavos, la mano de obra tratada de forma infrahumana para construir el proyecto de los Estados Unidos. Estos esclavos fueron traídos de África y, naturalmente, como humanos tenían sus propias manifestaciones religiosas, culturales y musicales. Al igual que los propios esclavos, estas manifestaciones tuvieron que adaptarse al entorno dominado por el amo blanco, el cristianismo, el puritanismo protestante y la lengua inglesa. La creatividad de los esclavos negros dio a luz a unos curiosos fenómenos sincréticos, en materia de espiritualidad, lírica y, sobre todo, música. Surgen así unas manifestaciones musicales grávidas de referencias espirituales sincréticas y alusiones a la penosa vida del esclavo. Se trata del blues. Como folclore cargado de espiritualidad africana mezclada con el protestantismo norteamericano, surge una música religiosa, los espirituales, los hymns, el gospel. De la misma forma, una rama del blues también será específicamente tenebrosa, con referencias satánicas explícitas, tal y como expresaron las viejas canciones de Robert Johnson y Skip James, Me and the Devil Blues, Crossroad, o Devil Got My Woman. Esta rama folclórica del blues será en la que se fijarán los blancos, norteamericanos e ingleses, que años más tarde harán la revolución pop. Las nuevas aplicaciones tecnológicas, radiotransmisión, grabación en vinilo, amplificación del sonido, permiten que músicos negros desarrollen aquella rama del folclore afroamericano más oscuro. Little Richards, Chuck Berry, Muddy Waters. Tras cierto éxito de estos negros, la naciente industria discográfica creará réplicas blancas de esos mismos artistas folclóricos: Pat Boone, Jerry Lee Lewis, Elvis Presley. Se comprobará que, para hacer réplicas de músicos negros, estos artistas blancos son muy blancos, incorregiblemente blancos, y estarán muy alejados de la comunidad afroamericana. Mención especial merecería Jerry Lee Lewis. Por supuesto, nada de esto resulta casual para el plan de las élites británicas francmasónicas que siempre han estado tras la industria del entretenimiento estadounidense. En Inglaterra, por su parte, ya a finales de los años 50 y principios de los 60, unos seguidores de estos movimientos norteamericanos se transforman en un conglomerado de músicos: John Mayall, Eric Clapton, Peter Green, que comienzan a ser grabados por sellos discográficos. ¿Qué beneficio podría tener grabar a un atajo de ingleses imitando a un esclavo negro recolector de algodón? Millones y millones de libras. En 1963, el grupo The Beatles lanzan Please Please Me y Love Me Do, y ya desde ese momento los ingenieros sociales comprueban el nivel de influencia en las masas. El líder de The Beatles, John Lennon, reconocerá ser más famoso que Jesucristo. Ya en los 60 se usa la música pop en el control mental a través de la publicidad, en la moda, en la política, en el cine. En Estados Unidos suceden fenómenos paralelos al británico, que son utilizados por la CIA, la guerra psicológica, y la psicología conductivista. Es el rock y roll, campo de pruebas experimentales de las drogas, LSD, heroína, desarrolladas años atrás por compañías químicas ligadas a las élites europeas, Sandoz AG Warburg, y G. Farben a Rothschild. Un ruidoso estallido creativo surge en todos los países anglosajones. Dicen ser una manifestación artística, cultural, con actitud rebelde, y en contra de la guerra. No es así. Era la carne de cañón que no iba a Vietnam, ratas de laboratorio, que se drogaban con las mismas sustancias que crearon los grupos que financiaron esas guerras a las que creían oponerse. Las drogas suministradas por la CIA se convierten en los pilares de la cultura pop. La lista de canciones apologistas de estas sustancias resulta inacabable. The Beatles lanzan Lucy in the Sky with Diamonds, The Rolling Stones graban Sister Morphine, y Velvet Underground deleitan a la juventud neoyorquina con Heroine.
en la que Lou Reed exaltaría sin complejos: cuando pongo la aguja en la vena, me siento como si fuera un hijo de Jesús. A finales de los años 60, la estructura ritual iniciática se deja ver en el Festival de Woodstock: control de las masas a través de una escenificación de corrupción dionisíaca, estructuras rítmicas cíclicas a modo de letanía ditirámbica, lirismo pobre, música estridente. Y drogas, siempre drogas. Este mismo patrón se repite en el Festival Réplica en Reino Unido, el cual se organiza en un importante centro histórico de la ritualística satánica, la isla de White. Allí actúan The Doors, una banda liderada por Jim Morrison, un norteamericano hijo de militar que hablaba grandilocuentemente del carácter dionisíaco de la cultura pop. Reconocerá estar influenciado, con bastante torpeza, por cierto, por filósofos modernos, como Nietzsche, y por poetas cercanos al satanismo, como Baudelaire. El propio Morrison, autoproclamado el Rey Lagarto, murió prematuramente por el uso de drogas modernas. Como él, hubo un buen número de estrellas: Jimi Hendrix, Janis Joplin, Brian Jones, y un aluvión de anónimos que corrieron la misma suerte. Esta forma de vida, o mejor, esta forma de acabar con la vida, dieron glamour a la máxima del genocidio pop sentenciada por el escritor Truman Capote: morir pronto, y dejar un hermoso cadáver. Así, la década de los 60 se cierra como la década de la revolución pop, es decir, el comienzo de un proceso de control de la juventud y las manifestaciones artísticas basado en el empobrecimiento intelectual, la comercialización cultural y las drogas a granel. Los años 70 suponen ser la siguiente fase del proceso. Pero, ¿qué es de aquella comunidad negra que se utilizó para construir la cultura pop? En ese momento ya se les habría dicho que eran libres. No tenían trabajo, vivían en peligrosos suburbios, eran perseguidos por movimientos racistas como el Ku Klux Klan, pero eran libres. Libres para ser explotados de nuevo. El suburbio urbano negro, por ejemplo, Bronx en New York o Brixton en Londres, se convierte en el centro de distribución de drogas suministradas por grupos de poder de la élite blanca. La cultura pop se urbaniza alrededor de las grandes metrópolis: New York, Los Ángeles, Londres. Surge la discoteca, y con ella, la música disco, dance, funk. De nuevo, no faltarán drogas, heroína, principalmente, en esta nueva revolución pop, con intangibles dealers blancos y trapicheros negros rodeados de miseria, violencia y criminalidad. En Reino Unido, y también en los estados norteamericanos de mayoría blanca, la rama puramente blanquecina de la cultura pop da lugar al hard rock, y después al heavy metal, música irremediablemente unida al satanismo, e incluso en algunos casos, a movimientos racistas norteamericanos en contra de la comunidad negra. En Inglaterra aparece Led Zeppelin, Deep Purple, y posteriormente la banda Iron Maiden, que tomará como nombre a un aparato de tortura y hará incontables referencias a la bestia, Beast. De hecho, la mascota de la banda será eso mismo, un monstruo, una bestia. También en la Inglaterra de los 70, surge en las masas obreras un fenómeno de apariencia rebelde, el punk, que más allá de una cuestión de peluquería, compartirá el trinomio pop siempre repetido: obscenidad, drogas y estupidez. En Estados Unidos, aparecen Creedence Clearwater Revival, Lynyrd Skynyrd, y posteriormente Kiss, grupo que pondrá sus dos S finales con la misma fuente tipográfica que las SS nazis. Las referencias satanistas en la cultura pop, que dio pie al heavy metal, resultan incontables, y en los años 80 serán aún más explícitas y desagradables. Pero no solo eso empeorará con la llegada de los 80. ¿Quiénes se han beneficiado de la cultura pop hasta este momento? ¿Los músicos? Sí, aunque también hemos visto sus patéticas pérdidas, con muertes prematuras, destrucción física y drogodependencias. ¿Los traficantes de drogas internacionales? Indudablemente, ellos sí. La guerra de Vietnam fue un maravilloso medio de transportar drogas para los hippies, las redes de la CIA se instalaron en los guetos urbanos, y el consumo de drogas estaba extensamente difundido en todos los ambientes pop. ¿Y los magnates de la industria del entretenimiento? Claro que se estaban beneficiando, pero no tanto como se iban a beneficiar a partir de la década de los 80. Se trata de la auténtica revolución pop. Aparece el videoclip, aparecen más y más canales de televisión, algunos exclusivamente musicales, aparece el sintetizador, amplificadores de sonido más sofisticados, nuevos sistemas de grabación, el láser. En definitiva, la tecnología revoluciona la cultura pop, hasta tal punto que su historia de hace difícilmente narrable, ya que se enrevesa con otras historias como la publicidad, los medios audiovisuales, o la filantropía. Para ilustrar esta complejidad precisamente a través de la filantropía, recordar aquella repugnante letanía que anunciaba la mundialización pop, la estandarización intelectual, la globalización cultural, con el hit, We Are the World. Literalmente, nosotros somos el mundo,
En este videoclip, los músicos pop más célebres del momento pregonaban el mensaje: "Nosotros somos el mundo", bajo pretexto de ayudar a los niños pobres. Quizá nunca sea tarde para dejar claro que esos tipos a sueldo de ingenieros sociales, productores del entretenimiento y traficantes de drogas, no eran, ni son el mundo, como tampoco representan a ningún niño. Sin embargo, Lionel Richie, Cyndi Lauper, Stevie Wonder, y compañía, tenían motivos para anunciar la mundialización pop. Surgen canales internacionales de música pop, giras mundiales que atraviesan los 5 continentes, sistemas de reproducción musical accesibles a toda la población. Se trata del anuncio de la globalización cultural de manos de las marionetas pop. Como movimiento iniciático moderno de tendencia infra-humana, la cultura pop necesita de 2 símbolos invertidos, una parodia masculina y una parodia femenina. Se coronará como reina del pop a Madonna, de la que ya se habló a propósito de la madre naturaleza ambientalista, una mujer que hace alusión obsesiva al materialismo, al plástico y la liberación sexual moderna. El ambientalismo utilizará esta figura al entrar el siglo XXI. Y como rey del pop, ¿a quién tenemos? En efecto, Michael Jackson, un grotesco personaje que encarnará todos los complejos, insalubridades, obsesiones, neurosis y monstruosidades del paradigma de la humanidad moderna, aquello que en el segundo capítulo de este libro se llamó el cuerpo inframaterial. Jackson ejerció de cliente de las cirugías plásticas, las firmas textiles sintéticas, los asesores de imagen y moda, la industria del videoclip, las corporaciones farmacéuticas y las redes de pederastia y secuestro infantil. En realidad, no se puede oponer ninguna objeción a la coronación de Michael Jackson como legítimo rey del pop. Pero hay una cosa en Jackson aún más significativa en toda esta historia. El rey del pop vivió obsesionado por decolorar su raza negra. En efecto, Jackson fue un negro que se hizo blanco a través de la tecnología médica y farmacológica de la investigación científica moderna. Si la cultura pop fue un saqueo cultural del imperio anglosajón para con la comunidad afroamericana, ahora Jackson borraba para siempre el rastro negro con su colaboración como conejo de indias de la vanguardia eugenésica del establishment. Así, en los 80, el pop, además de mundializarse, borra toda identidad verdaderamente cultural. Toda la red pop queda unida por la tecnología, la enfermedad y la droga. En los mismos años 80, explota también el fenómeno de la cocaína, con los carteles colombianos abasteciendo, con vía libre abierta por la CIA a los países desarrollados, a través de una exitosa campaña de popularización de esta sustancia. El show business es un fijo e importante cliente del mercado de cocaína. La industria pop norteamericana llega a tal poder, que los magnates del entretenimiento luchan entre ellos por su control. Surge el canal MTV, y muchos otros, y se bombardea a la población con contenidos diabólicamente diseñados. Se muestran grupos de rock, de hard rock y de heavy metal tales como Metallica, Slayer, Anthrax, Megadeth, Pantera, que representan el rostro más explícito de la cultura pop. Sin embargo, el rostro más velado tampoco disimula bien sus verdaderas tendencias. En Reino Unido, allí el pop era algo puramente blanco. Aparecen fenómenos musicales como Police, ojo al nombre, The Cult, ojo al nombre, Genesis, ojo al nombre, y, sobre todo Queen, que adopta el título de la autoridad real británica. Muchos años más tarde, en 2002, la panda superviviente de Queen hará una fiesta multitudinaria con la familia real británica bajo el nombre Party at the Palace. Vaya juerga. En este ambiente ochenteno también aparece una banda irlandesa en pleno conflicto del norte, U2, cuyo líder, Bono, en latín, ablativo de bueno, es decir, que proviene de lo bueno, será un icono al servicio del ambientalismo y la satánica filantropía de la ONU. El servilismo colaboracionista de estos artistas no es una simple cláusula de su contrato de corrección política. ¿Alguien se ha preguntado por qué un individuo puede facturar al año $150 millones USA solo por cantar? ¿Por cantar requete bien? ¿Alguien se ha preguntado qué beneficio obtiene el establishment con las subvenciones y programas pop de los ministerios de cultura? ¿Mejorar la cultura de un país? ¿Alguien se ha preguntado por qué Paul McCartney, Mick Jagger o Elton John tienen el título nobiliario de Sir otorgado por Su Majestad la Reina? Para ampliar la lista de la ignominia, todos estos tipos, y muchísimos más, configuran el sustrato pop mundial que serviría de pseudo cultura del nuevo hombre, el cual nacerá con la instauración del nuevo orden mundial. Por supuesto, el poder de esta red es muchísimo mayor que el que ostenta estrictamente la industria de la música. Se trata de una auténtica plataforma de ingeniería social. Y así, digiriendo la revolución tecnológica de los 80, llega la década de los 90 y con ella, la informática de masas y su Internet. No obstante, hay cosas que no cambian.
Continúa el genocidio juvenil anunciado por Capote. Kurt Cobain, líder de Nirvana, se suicida, o es asesinado. Poco importa. En 1994, continúa el culto a la enfermedad y la insalubridad. Freddie Mercury, líder de los ya citados Queen, muere de SIDA en 1991, y continúa el colaboracionismo con el establishment. Michael Stipe, líder de R.E.M., se compromete públicamente con el vegetarianismo, con la paz mundial, con la lucha contra el SIDA. Poca rebeldía puede fingirse ya por parte de los blancos anglosajones a sueldo de los ingenieros sociales del nuevo orden mundial. Las drogas también siguen ahí, solo que más sofisticadas. Las nuevas drogas de diseño, anfetaminas, MDMA, se prueban con éxito en las discotecas europeas a ritmo de nuevas músicas pop, techno, trance, house. ¿Y qué es de aquellos negros descendientes de esclavos que se quedaron en el suburbio urbano vendiendo la droga de la CIA? Pues ahí siguen, vendiendo droga, solo que ahora los clichés de esa subcultura es comercializada por los mismos grupos de poder, blancos, que hacen el tráfico de drogas posible. Surge así el rap, y posteriormente la cultura hip hop. Se trata del fruto final de la ingeniería social de la cultura pop. La comunidad afroamericana queda completamente destruida con modelos sociales infrahumanos. Culto a la violencia, al lujo, al consumo, a la misoginia y a la droga, resulta ser la tarjeta de presentación de esta cultura, diseñada maquiavélicamente y presentada a través de los canales y medios MTV, desarrollados en los 80. La llegada del siglo XXI trae medios tecnológicos para globalizar esta cultura, MP3, servidores de intercambio de datos, y pod. La contrapartida femenina de estos modelos pop se presenta rodeada de superficialidad, operaciones de estética y estupidez. Aparecen las Britney Spears, con su éxito, I'm a Slave for You, Yo soy una esclava para ti, Crazy. Jennifer López, nacida en el Bronx, exnovia del magnate del hip hop Puff Daddy, que produjo su primer gran éxito, Love Don't Cost a Thing, El amor no cuesta nada, o Christina Aguilera, con éxitos como Dirty. Mientras las chicas pop se pasean con estos mensajes, los chicos hip hop siguen con sus apologías a la violencia, al sistema monetario, al desprecio a la mujer, y al lucro a través del tráfico de drogas. Una amplia mayoría de las estrellas del hip hop confiesan abiertamente haber sido delincuentes, traficantes de drogas o poseedores de armas de fuego. En 1997, Notorious B.I.G. muere asesinado, y 50 cents, literalmente, 50 céntimos, publica en 2003 el CD que tendrá como título la Declaración de Principios del Nuevo Hombre, Get Rich or Die Trying, es decir, hazte rico o muere intentándolo. Todos estos contenidos, junto con la droga que les acompaña, dan la vuelta al mundo. París, Río de Janeiro, Johannesburgo, Londres, Luanda, Karachi, Tokio. En todas las grandes urbes del mundo se verán las mismas poses, las mismas ropas, los mismos gestos, el mismo lenguaje, la misma indigencia intelectual recubierta de criminalidad, drogadicción y culto a la violencia. La globalización cultural supone extrapolar la destrucción de la comunidad afroamericana a la destrucción de toda la masa popular, mundial. Solo por ello se puede seguir llamando, con ironía, cultura pop. De hecho, se colocará astutamente como puente de esta extrapolación, a Eminem, una estrella hip hop blanca, rubia, del tipo anglosajón. A través de Eminem, la ingeniería social del nuevo orden mundial resuelve la conflictiva cuestión racial que rodeaba a la cultura pop. Las diferencias de raza se disuelven a través de una misma actitud agresiva que uniformiza a la juventud global. ¿Qué importa negro o blanco si los fines son los mismos? Las drogas, el lujo, la explotación de la mujer y la violencia gratuita. La cultura pop culmina el mismo modelo infrahumano, y, a través del satanismo, en efecto, tal y como presagió en 1991 el monarca del pop, Jackson, You are thinking of being my brother, it doesn't matter if you are black or white. Así es, la hermandad luciferina puede ser tanto blanca como negra, como amarilla, como verde. La primera década del siglo XXI cierra el trabajo llevado a cabo por la cultura pop, y a partir de ese momento, su poder de influencia social se hará literalmente ilimitado. Actualmente la cultura pop está ligada con el cine. El mismo Eminem protagonizó 8000, 2002, Universal con la publicidad. El mismo Eminem firmó un contrato millonario con la multinacional textil Nike. Con los medios de comunicación de masas, el mismo Eminem estaba presente en todos los canales de TV del mass media mundial. Este trinomio, ejemplificado con Eminem, se puede aplicar a todos los iconos y modelos comportamentales de la cultura pop. Aún con todo, las implicaciones de la cultura pop son muchísimo más profundas y horripilantes de lo que con palabras se podría exponer. Un porcentaje altísimo de los jóvenes que van a la escuela o trabajo, en autobús o en metro, llevan un móvil, un iPhone, un iPod.
con músicas pop en sus oídos. Un porcentaje altísimo de los jóvenes descargan pop a través de Internet. Todas las campañas publicitarias corporativistas usan música pop, todas las bandas sonoras de Hollywood usan música pop, todos los canales de televisión, todos los periódicos, todos los portales de Internet van a reflejar siempre un denso contenido pop. El lector puede hacer el siguiente experimento. ¿Cuánto tiempo puede permanecer en el centro de una metrópolis moderna sin escuchar algún ruido pop? Un porcentaje altísimo de los jóvenes prueban las drogas modernas al ritmo de esta música: rock y roll, pop, hard, rock, heavy, metal, disco, rap, techno, hip hop. Poco importa la etiqueta. Como se ha visto, se trata de una misma y única fanfarria, la que anuncia la llegada del nuevo hombre, que ejercerá de ofrenda sacrificial de una ordenación mundial infrahumana. Deporte y el ejemplo arquetípico del fútbol. Mención aparte merece un fenómeno que, sin ser ni tan siquiera pseudo-artístico, comparte muchísimos puntos en común con el entramado visto en este capítulo: el deporte. ¿Qué es un deporte? De nuevo, algo moderno, algo europeo, y algo que aparece en el siglo XIX. Se trata simple y llanamente de una inversión del juego tradicional. ¿Y cuál es el mecanismo de esta inversión? Pues el mecanismo de siempre que, a estas alturas del libro, el lector también conoce: utilizar el juego para los fines de la modernidad, es decir, el lucro económico, la comercialización de toda actividad humana, la publicidad corporativista, la investigación farmacológica, llamada medicina deportiva, y su doping, la construcción arquitectónica del mundo moderno, y, ante todo, el control mental de las masas al servicio de la ingeniería social del nuevo orden mundial. El deporte no solo no es un juego, sino que supone ser su opuesto, su antítesis, su inversión. Sin embargo, las orgías deportivas de la modernidad se llaman, con ironía, Juegos Olímpicos, los cuales se celebran cada 4 años en una ciudad diferente. Hacer un seguimiento de las ciudades olímpicas sirve de riguroso esquema del plan de construcción arquitectónica, política y social del nuevo orden mundial. Después de unas tímidas ediciones, las primeras grandes Olimpiadas del siglo XX se celebraron en Berlín, en 1936, donde Adolf Hitler en persona, junto con la élite que lo arropaba, comprobó el éxito de sus teorías y experimentos eugenésicos en materia de perfeccionamiento físico. Los atletas arios de la Alemania nazi vencieron en la mayoría de las pruebas, a pesar del incordio que supuso para los organizadores la sonrisa vencedora de Jesse Owens. Tras la guerra, a partir de los años 60, se puede seguir la evolución del periplo arquitectónico, político y eugenésico de los Juegos Olímpicos. Roma 60, fiesta de consolidación del Club de Roma. Tokio 64, entrada de la élite japonesa en el nuevo orden mundial. México 68, Estado mexicano controlado por gobernantes colaboracionistas con el Imperio norteamericano. Múnich 72, reconciliación de Alemania con la comunidad internacional. Montreal 76, Canadá cierra el contrato con el proyecto de centralización de poder occidental. Moscú 80, los soviéticos son más colegas de lo que podría parecer. Perestroika, Los Ángeles 84, presentación de nuevas drogas y nuevas tecnologías en la ciudad de las drogas y el cine. Seúl 88, tras Japón, control absoluto de la costa pacífica asiática. Barcelona 92, masturbación de la nobleza europea, de manos de la Casa Borbón con motivo del quinto centenario del descubrimiento de América. Atlanta 96, Atlanta, ciudad clave en el nuevo orden mundial, con amenaza terrorista incluida. Sydney 00, la Commonwealth cierra el siglo, haciendo encender la pira olímpica a una mujer aborigen. Atenas 04, teatro mitológico ritual de la élite, y destrucción del Estado griego. Pekín 08, China, ejemplo inspirador, tal y como escribió David Rockefeller. Londres 12, chocolatada final y culminación arquitectónica del mundo moderno. Por supuesto, se comprobará que Estados Unidos es el comité que más Olimpiadas ha organizado, junto al británico. Además, los estadounidenses son siempre los atletas que ganan mayor número de medallas. Medalla no es una condecoración militar. Por lo tanto, Estados Unidos serían los campeones. ¿De qué? De algo llamado espíritu olímpico, consistente en la competitividad alrededor de parámetros estadísticos, cronométricos y físicos. ¿Alguien se ha planteado profundamente qué carajo importa correr 100 metros en 11, 10, 9, 8 o 7 segundos? ¿Alguien puede decir una diferencia esencial entre derribar y no derribar un listón cuando se salta? ¿Alguien puede valorar positivamente a gimnastas que han destruido su mente y su cuerpo con fármacos, dietas hipercalóricas, y tortuosos entrenamientos de alto rendimiento? Solo una mentalidad puede hacer este tipo de cosas, la mentalidad que creó el deporte, la mentalidad eugenista.
Sin embargo, el deporte tal y como se presenta actualmente en pleno siglo XXI, trasciende incluso hasta el maldito espíritu olímpico. Las Olimpiadas tendrían más relación con proyectos arquitectónicos modernos y especulaciones inmobiliarias municipales, que con el deporte propiamente dicho. El deporte es, hoy en día, una superestructura metacorporativa que incluye más media, multinacionales textiles, ministerios estatales de deporte, algunos integrados en cultura, o peor aún, sanidad, mercado de valores, publicidad, ingeniería social, plataformas digitales, investigación médica. E incluso esta superestructura estaría fundida y mimetizada con Hollywood y la cultura pop. Para ilustrar esto último, basta recordar, por poner unos pocos ejemplos, que los multimillonarios jugadores de la NBA, Michael Jordan, Dennis Rodman, o Shaquille O'Neal, protagonizaron blockbusters de Hollywood. Y aquel último, O'Neal, está en la larga lista de deportistas de baloncesto, fútbol, boxeo y otros, que participaron en la grabación de un CD de hip hop y de pop. Una vez más, todo es mucho más grave de lo que puede parecer a simple vista. En Estados Unidos, el deporte de élite se llama así, de élite. Depende completamente de la estructura universitaria, véase capítulo, sistemas educativos y adiestramiento profesional, y esa dependencia hace que bestias de carga analfabetas tengan becas y puedan graduarse en todas las universidades estadounidenses. Algunos de estos licenciados universitarios se harán millonarios gracias a la superestructura deportiva, otros, no. Solo la NBA baloncesto maneja $650 millones cada año solo en los salarios de las plantillas, y la American League Baseball y la NFL fútbol manejarían cada año cifras ligeramente inferiores. Precisamente el fútbol sirve de pretexto para una especie de fiesta ritual de la sociedad norteamericana. La Super Bowl, un partido de fútbol amenizado con shows de los artistas pop del momento, y con la presencia en el graderío de estrellas de Hollywood. El evento es retransmitido a 135 millones de personas que asisten por televisión. Por ello, 30 segundos de publicidad en la Super Bowl cuestan $2 millones, 2009, y allí siempre están anunciándose las corporaciones con más proyección del año. Algo parecido ocurre en Europa con el fútbol, solo que el fútbol europeo tendría otra forma y reglamento. Se trata del reglamento inglés original. También inglés será el origen de la mayoría de deportes profesionales en Europa y Asia. El tenis con un circuito internacional, ATP, que reparte $20 millones en premios, el rugby, deporte que une estrechamente a los países de la Commonwealth, el cricket, que a través del Imperio Británico, se impuso en Asia Central. Mención especial merecería el automovilismo y su infame Fórmula 1, espectáculo privado en manos de ignominiosos magnates británicos, Ecclestone y los otros accionistas de Alfa, Prema, en donde el cártel industrial automovilístico europeo, Ferrari, Mercedes, BMW, Renault, hace pruebas de sus investigaciones tecnológicas. Se trata de un deporte en el que los miembros del equipo son ingenieros, el fruto del equipo es una máquina, el coche, y el equipo deportivo en sí, es una corporación con logotipo. Sus propios participantes lo hacen llamar el circo, y actualmente nadie puede concretar los miles de millones de dólares que la F1 manejaría cada año. Se trata posiblemente del ejemplo deportivo más vergonzoso y que mejor ilustraría la funcionalidad del deporte en el novus ordo seclorum a todos los niveles: económico, publicitario, corporativo, eugenésico, psicológico, cibernético. ¿Alguien puede diferenciar un piloto de Fórmula 1 de un piloto de caza de guerra? Solo existiría una forma. Uno lleva logotipos publicitarios en su mono, y el otro lleva insignias militares. Y aun con esta indicación, ¿existe alguna diferencia verdadera entre los logotipos y las insignias de las Fuerzas Armadas modernas? No, no la hay. No existen diferencias. Mismas formas y mismos contenidos. Pero sí, ante toda la vasta oferta deportiva de la modernidad, hay que abordar solo un deporte. Este será el deporte rey, el fútbol, el más popular en Europa y sus antiguas colonias de América, África, Asia y Oceanía, y que ya en el siglo XXI, ha alcanzado cotas de poderío sobre las masas difíciles de evaluar. Se trata del fútbol, el caso arquetípico del deporte global. El caso arquetípico del fútbol: si el fútbol fuera un juego, nada alrededor del mismo podría ser cuestionable. Sería tan solo un entretenimiento, y nadie sería tan estúpido como para atacar una inocente distracción lúdica. Nada hay de insalubre en la diversión, al contrario, tampoco en el entretenimiento, ni en la distracción. Por nuestra parte, no encontramos nada censurable en que una persona se entretenga con un partido de fútbol. No obstante, el hecho de que millones de personas aparenten elegir el mismo partido de fútbol como único entretenimiento posible, puede parecer sospechoso.
Más sospechoso aún resulta que los noticiarios televisivos y periódicos dediquen al menos un tercio de su tiempo y espacio al fútbol. Muchísimo más sospechoso resulta que ciertos partidos de fútbol sean verdaderos actos oficiales, a los que asisten jefes de Estado, primeros ministros y familias reales. Pero, en verdad, lo que supone ser delatador es comprobar la brutal huella que ha dejado el fútbol en la sociedad moderna, la función que aquel tiene en esta, y la cantidad de energía que moviliza algo en apariencia tan inocente como un juego. He aquí la primera declaración: el fútbol no es un juego. Todo lo aquí expuesto está lejos de ser un juego. Y al referirse al aspecto oculto del fútbol, no vamos a aludir a lo sucio que por ser sucio no deja de ser ampliamente conocido. Resulta famosa y asumida como algo habitual, la costumbre europea de utilizar el fútbol como una forma de blanquear dinero, bien de grandes grupos constructores, bien de personalidades relacionadas con el tráfico de drogas y otros negocios ilícitos. Que el deporte en general, y el fútbol en particular sean lavadoras de capital, lo sabe todo el mundo, y si alguien tiene alguna duda ahí están los sacos rotos de Silvio Berlusconi en 1995, Jesús Gil en 2002, y más recientemente los casos de Kia Joorabchian, Alexandre Martins, Reinaldo Pita, o las conocidas relaciones con la mafia de Roman Abramovich. La cara oculta del fútbol tampoco es el hecho ya divulgado de que la organización internacional que administra este deporte, la FIFA, esté carcomida por la corrupción, así como ha denunciado el periodista Andrew Jennings. Tampoco lo es la archiconocida dependencia del fútbol con las grandes multinacionales textiles deportivas que manufacturan sus productos en estados dólar con los que pactan condiciones infrahumanas para sus trabajadores. Nada de esto resulta ser el aspecto oculto del fútbol, solo parte de su cloaca, bien asumida, bien disimulada, bien perfumada, pero por todos conocida. Hay una presencia más oscura y más cotidiana del fútbol, y por eso mismo más imperceptible, la función que desempeña el fútbol en la ingeniería social del nuevo orden mundial, la impactante influencia del fútbol en todos los aspectos de la sociedad moderna, la utilización del fútbol como potente herramienta con la que el mass media hace su trabajo de control mental e hipnosis de masas. Esta importancia del fútbol va más allá de la función del clásico, circenses, para el pueblo o, al menos, nunca antes ninguna fuerza imperial dispuso de los potentísimos medios de los que se sirve este moderno coliseo global. Todos los grandes grupos de mass media tienen dos prensas especializadas que nunca faltan como periódicos de tirada regular, el económico y el deportivo. Si este gran grupo es europeo, ya sabemos a lo que dedica más de un tercio de su trabajo, a informar sobre fútbol. Por supuesto, nada de esto es casual, ni es fruto de un noble amor por el deporte. El interés que hace del deporte, y del fútbol lo que es poder desarrollar una plataforma de manipulación social solo comparable en Europa con las dos que en este capítulo se han tratado. En el caso concreto del fútbol, las principales funciones que desempeña en esta ingeniería social se pueden dividir en los siguientes 3 puntos. Función 1. A través del fútbol, se fijan e imponen los modelos filosóficos, comportamentales, estéticos, e incluso, de pura peluquería, que aspiran a ser aplicables a todas las razas, condiciones y edades de la nueva sociedad moderna. Así, el futbolista de élite se presenta como un moderno Aquiles de plástico y gomina, un héroe vaciado de heroísmo que se convierte en un mero maniquí del perfecto triunfador global, una deidad invertida llevada al panteón publicitario de la moda pasajera. No hay nadie en Europa tan socialmente valorado como un futbolista de élite. Se trata de alguien conocido por muchas personas, que gana mucho dinero marcando muchos goles y ganando muchos partidos. Se trata de un auténtico campeón de la cantidad. El objetivo final de esta figura sería integrarla en la cultura pop y todo el abanico publicitario. El primer ejemplo triunfante de este completo modelo global fue David Beckham. Tras este triunfo, le siguieron muchos otros como Freddie Ljungberg, Thierry Henry o Cristiano Ronaldo, todas figuras perfiladas en la Barclays Premier League inglesa. Sin embargo, si estos iconos comportamentales son de utilidad en la ingeniería social europea, lo son muchísimo más en las sociedades llamadas tercermundistas. Si en los países desarrollados, los modelos impuestos son potentes influencias comportamentales y la juventud los imita, en los países más pobres el modelo del futbolista se convierte en la única oportunidad de integración social para millones de niños y adolescentes. Poco importa el hecho de que esta oportunidad sea una ilusión, y que solo un porcentaje residual tenga acceso a una mínima profesionalidad como futbolista. Este es el único sueño impuesto a chavales de la África rural, el extrarradio porteño o la favela brasileña. Su situación desesperada de acorralamiento hace que se depositen todas las energías en la única vía de escape concebible. En esta situación, es donde la FIFA, a través de su proyecto, Goal,
trabaja en enternecedoras campañas filantrópicas en las que se regalan a las poblaciones más pobres pelotitas de fútbol y camisetas firmadas por el astro de turno. Esta misma filantropía es la que ocultan proyectos caritativos de corporaciones deportivas en África, así como el patrocinio de clubes de fútbol por parte de potentes ONGs y plataformas de la ONU como UNICEF. Todo busca un objetivo: esperanzar ilusoriamente con los encantos del prestigio social del futbolista de élite. Se trata de imponer una única vía de supervivencia, una vía que saca de una miseria para llevar a otra miseria diferente, una vía que permite pasar de la desnutrición a las mansiones grotescas, los coches deportivos de lujo, y la prostitución de alto standing. Se entenderá fácilmente que todo este entramado solo genera, a unos y a otros, tanto al individuo como socialmente, un único sentimiento: frustración. Esta frustración resultará clave para la función que exponemos en el siguiente punto. Función 2. Otra función que el fútbol desempeña, esta con respecto al aficionado, es una bien reconocible: la canalización de la tensión nerviosa hacia una actividad estéril. Así, a través de los medios de comunicación, todo el descontento, la insatisfacción y la rebeldía que podrían motivar un cuestionamiento crítico por parte del individuo, van destinados a la afición futbolística. Se entenderá así por qué los más fervientes aficionados al fútbol son los individuos más alejados de cualquier práctica deportiva. La energía destructiva generada en el individuo por la vida moderna es condensada en 90 minutos de odio. Durante ese tiempo, el pacífico ciudadano puede insultar, juzgar, reclamar, patalear y criticar a su antojo, siempre dentro del contexto ad hoc, el fútbol. Así, la agresividad no es en ningún caso sublimada, muy por el contrario, solo es concentrada y dirigida hacia una pasión yerma y absurda. Resulta natural que al pretender controlar y manipular la energía nerviosa de la masa de semejante forma, muchas veces el fútbol acabe en episodios de violencia. Esta es la estructura de la pasión futbolística, que a su vez desempeña una tercera función en la ingeniería social del nuevo orden mundial. Función 3. La afición al fútbol de clubes, el pertenecer a un equipo, el sentir los colores, supone ser un ejercicio devocional cuanto menos curioso. Se trata de apoyar sentimentalmente a un colectivo sin ideología, sin ninguna base de cohesión intelectual, sin ninguna identidad natural, que no representa ya a ninguna raza, pueblo o ciudad, que no está unido por valor común alguno, y que solo tienen una única finalidad bien explícita: la victoria consistente en superar al rival en un parcial numérico. El fanatismo por un club de fútbol cualquiera tiene su calco en el mundo empresarial: el fanatismo corporativista. Este reflejo puede confundirse completamente cuando se ve a algunos clubes cotizando en bolsa. Un hincha de un equipo cualquiera y un perfecto trabajador corporativista aspiran a la misma cosa: participar en el éxito, bien en forma de goleada, bien en forma de beneficio económico, de una entidad que les es ajena personalmente, a la cual pertenecen desde un anonimato numérico. Y esa es la tercera función que desempeña el fútbol en el nuevo orden mundial: entrenar a la población en el fervor descerebrado, en la devoción mística del cordero, en la lealtad del rebaño, es decir, en el fanatismo corporativista. Por lo tanto, estas suponen ser las funciones del fútbol resumidas en 3 puntos. Les habrá que se pregunten por qué precisamente es el fútbol el deporte escogido y no otro. Si existe una respuesta adecuada a esa pregunta, estará en la estructura y el origen mismo del fútbol, que, como todo el mundo sabe inglés. Es indudable que la expansión del fútbol está estrechamente relacionada con el imperialismo británico, y nadie puede negar que el fútbol es el deporte más popular, como la lengua inglesa es la lengua más hablada o la música pop el folclore más bailado. Sin embargo, esto tampoco explicaría que el fútbol sea el aspirante a deporte global, y no, por ejemplo, el hockey. ¿Por qué precisamente el fútbol? Todo juego tradicional es eso mismo porque parte de su estructura y reglamento están relacionados con los principios metafísicos donde se apoya dicha tradición, y así es, por ejemplo, como sucede con el ajedrez indio o el Tlachtli azteca. En el caso del deporte moderno, como inversión profana de un juego, no es extraño encontrar relaciones con el simbolismo de grupos contrainiciáticos. Se podría hacer un estudio sobre los paralelismos simbólicos de muchos deportes británicos y la ritualística francmasona. Así, en el fútbol, el cual se desarrolló como lo conocemos a través de un reglamento conformado en 1848 por una hermandad estudiantil de Cambridge, podemos ver cómo en sus primeros códigos los equipos no eran 11 contra 11, sino 12 contra 12, disponiendo ya cada equipo de un técnico o entrenador. Por lo tanto, el equipo de fútbol original estaría formado por 13, 12 más 1, miembros, siendo este 13, descompuesto en 12 más 1, un simbolismo harto abusado por las logias francmasonas inglesas del siglo XIX. El simbolismo del número 13, ilustrado con la figura cristiana de los 12 apóstoles y el Mesías,
estaría en toda la estructura, ritualística y gradación del rito escocés. Además, la estructura del equipo de fútbol estaría relacionada con las teorías modernas de organización social que tanto gustaban a la francmasonería británica, al inspirarse con torpeza en la división de castas de su colonia india. Así, el equipo estaría formado por un mister o entrenador que no interviene materialmente en el juego y que aporta su guía invisible, el sumo sacerdote, el Brahman. Unos valientes atacantes que aspiraban a la gloria del gol a través de la rapidez y el movimiento, los guerreros, los kshatriyas, unos defensores que administran, protegen y distribuyen el juego, los comerciantes, los vaishyas. Y finalmente, los porteros que a través de sus manos, no tienen otra función que contener y soportar la furia del ataque enemigo, los trabajadores. Los Shudras, existen sin duda más relaciones simbólicas interesantes que nos aportan datos sobre el origen del fútbol, pero con todos ellos, solo obtendríamos hipótesis que podrían ser interpretadas por algunos de nuestros lectores como vana especulación. Además, estas implicaciones no parecen tener solución de continuidad sencilla con lo que el fútbol ha llegado a ser hoy en día. Una poderosa herramienta de control mental al servicio de los arquitectos globales, un péndulo de hipnosis de masas en manos del mass media, una plataforma de manipulación social nunca antes conocida. Esta plataforma que se ha expuesto, industria del cine más cultura pop, más deporte, tendría un núcleo común de fácil identificación, los medios audiovisuales. Resulta relativamente sencillo evaluar en cualquier ciudadano el impacto de la superestructura de control mental de masas que se esconde tras los medios audiovisuales. Basta con preguntar a cualquier hombre moderno, ¿qué opina sobre esto o aquello? Independientemente de cuál sea su opinión, las fuentes de su información vendrán de la plataforma audiovisual. Todo lo que el hombre moderno piensa, quiere, necesita, opina, rechaza, sigue, admira, detesta, sufre, goza, anhela, desea y compra, se impone como contenido subconsciente colectivo a través de los medios audiovisuales de la televisión, el cine, el Internet. Fuera de esa estructura, no hay nada más allá de la limitada percepción concreta de su día a día en la sociedad moderna. El desayuno, el trabajo, el transporte, sus vecinos. La plataforma mediática se convierte así para el nuevo hombre, no solo en una ventana al mundo, sino en la única ventana al mundo. En los capítulos siguientes, se comprobará que esa única ventana permanece ferozmente cerrada con un poderosísimo candado. La limitadísima utilidad de esta ventana dependerá de comprobar cuán sucios están los cristales a través de los cuales se ve una distorsionada porción del mundo que se confunde con un mundo entero. Evaluemos, por lo tanto, esa suciedad.